Robert Plant y el secreto que reveló tras la muerte de Ozzy Osbourne estremeció a quienes pensaban conocer al ícono del metal. ¿Qué verdad cayó durante tantos años? ¿Y por qué decidió hablar solo cuando Ozzy ya no podía defenderse? Esta historia no trata solo de una confesión, sino del alma rota de un hombre que fue leyenda, y del amigo que vio detrás del rugido, cuando todos los demás solo veían obscuridad. Antes de convertirse en el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne fue simplemente John, un niño británico nacido el 3 de diciembre de 1948 en un entorno humilde de Aston, Birmingham. No había guitarras, ni escenarios, ni multitudes gritando su nombre. Solo un niño confundido, callado, con una mente inquieta atrapada en un mundo que no estaba hecho para él. Su familia vivía en una pequeña casa de 2 habitaciones. Compartía el espacio con 5 hermanos y padres trabajadores que hacían lo que podían. Su madre, Lillian, era católica no practicante y trabajaba en una fábrica. Su padre, Jack, era herrero. No había lujos, pero había reglas. Y Ozzy simplemente no encajaba. Desde muy temprano, todo fue más difícil. Fue diagnosticado con dislexia, aunque en esa época ni siquiera se hablaba de eso. Solo era el niño raro, el que no entendía las instrucciones, el que hablaba con acento extraño, el que se perdía en medio de una frase. La escuela fue un tormento, no por la exigencia académica, sino por la crueldad. Fue víctima de acoso escolar, y no solo verbal. A los 11 años, sufrió abusos sexuales por parte de otros alumnos. Nadie lo defendió. Nadie preguntó. Nadie supo. Ese silencio fue su primer muro. Y como haría años más tarde sobre los escenarios, aprendió a sobrevivir detrás de él. El Ozzy que el mundo conocería empezó a formarse ahí, en la confusión, el dolor y el abandono. No era rebeldía, era supervivencia. Cualquier otra alma se habría rendido, pero él, de alguna forma, encontró refugio donde menos se esperaba, en el teatro escolar. Participó en obras como El Mikado y H. Pineford, donde por primera vez fue aplaudido en lugar de juzgado. Aunque no lo sabía aún, estaba probando la miel del escenario. Allí, por breves instantes, dejaba de ser el niño incomprendido y se convertía en alguien más. Pero todo cambió radicalmente a los 14 años, cuando escuchó por primera vez She Loves You de The Beatles. Esa canción no solo le gustó, le reveló un destino. Eso es lo que quiero hacer, ser eso, dijo. No tenía formación musical, ni un plan, ni apoyo, pero tenía una obsesión, y eso bastaba. A los 15 años abandonó la escuela. Nadie lo detuvo. Se metió a trabajar donde pudiera. Fábricas, carnicerías, talleres. Pasó por más oficios de los que muchos tienen en toda una vida. Pero siempre había algo en su interior que no se apagaba. Una chispa que ni el trabajo pesado ni la desesperanza podían extinguir. Sin embargo, la pobreza lo empujó a robar. Fue arrestado por robar ropa y su propio padre se negó a pagar la multa para que aprendiera una lección. Esta decisión lo llevó a prisión. 6 semanas en Wenston Green. Ozzy tenía 17 años. Era joven, frágil y ahora un número más en el sistema penitenciario. Pero aún en esa celda gris, sintió que algo faltaba. No era la libertad, era propósito. Fue en ese encierro donde decidió que tenía que encontrar qué lo hacía diferente y convertirlo en fuerza. El mundo no sabía que ese adolescente lastimado y torpe estaba a punto de cambiar la historia de la música. Pero antes de pisar un escenario, tenía que reconstruirse, piedra por piedra, desde la infancia rota que todos ignoraron. Cuando Ozzy salió de prisión, no era un hombre reformado, era un joven herido, confundido, pero con una determinación nueva. Necesitaba transformar su obscuridad en algo más, y aunque no lo sabía, estaba a punto de encender una llama que cambiaría la historia del rock para siempre. Fue en 1967 cuando conoció a Geezer Butler, un bajista con ideas tan extrañas como las suyas. Se entendieron sin muchas palabras. Ambos compartían una atracción por lo místico, lo oculto, lo que no podía explicarse fácilmente.
Juntos fundaron Rare Breed, un experimento breve que apenas sobrevivió a 2 presentaciones, pero la semilla ya estaba plantada. Poco después se unirían Tony Iommi, un guitarrista de dedos mutilados que creó su propio estilo oscuro, y Bill Ward, un baterista contundente y visceral. El grupo pasó a llamarse Polka Talk Blues, luego Earth, y finalmente encontró su nombre definitivo, Black Sabbath, un nombre inspirado en una película de terror italiana. No fue casualidad. Desde el principio supieron que no querían hacer música agradable. Querían que la gente sintiera incomodidad, que la atmósfera pesara, que la oscuridad fuera tangible. No era pose, era terapia. Cada riff, cada golpe de batería, cada grito de Ozzy era una purga emocional. Lo que no podían decir con palabras, lo gritaban con sonido. El primer álbum, Black Sabbath, fue lanzado en 1970. La portada mostraba una figura siniestra frente a una casa rural. El contenido era aún más oscuro, letras sobre brujería, locura y condenación, pero lejos de ahuyentar al público, los atrajo como polillas al fuego. Había nacido el heavy metal, y Ozzy era su voz. Lo que siguió fue un torbellino. Paranoid, Master of Reality, Volume 4, discos que cimentaron el estilo de Sabbath y expandieron su culto. Pero más allá de la música, algo se estaba gestando dentro de Ozzy. La fama no lo hizo feliz, solo amplificó su caos interno. El escenario lo liberaba, pero también lo destruía. Fuera de escena, su vida era un desorden. Dormía poco, comía mal y se refugiaba en el alcohol y otras sustancias para calmar lo que llevaba dentro. Aún así, seguía entregándose por completo cada vez que subía a cantar. Había encontrado su única salida, pero esa salida venía con un precio altísimo. En medio de esa tormenta, apareció alguien que lo observaba con otros ojos, Robert Plant. En esa época, Plant ya era una estrella con Led Zeppelin, pero sentía una afinidad particular por Ozzy, no por su música, sino por lo que ocultaba. Detrás de la locura en el escenario, Plant veía a un hombre con el corazón hecho trizas. Era como ver a un niño disfrazado de monstruo, diría años después. No lo decía con condescendencia, lo decía con dolor, porque sabía que Ozzy no estaba actuando, solo estaba sobreviviendo, una canción a la vez. El éxito de Black Sabbath fue monumental, pero el grupo era una olla de presión, tensiones, egos, adicciones, todo explotaba poco a poco. Y Ozzy, el más frágil de todos, era también el más visible. Cada caída suya era pública, cada error titular. Mientras tanto, Plant observaba desde la distancia, temiendo que un día no pudiera levantarse más. Y aún así, Ozzy seguía, noche tras noche, gira tras gira, como si el escenario fuera su único lugar seguro, como si el rugido del público pudiera apagar el ruido en su cabeza, aunque fuera por unos minutos. Lo que pocos entendieron fue que Ozzy no eligió ser el príncipe de las tinieblas. Fue su única forma de escapar de la oscuridad real que lo había perseguido desde niño. Durante los años 70, Black Sabbath no solo era una banda, era un fenómeno cultural, y Ozzy su voz. Pero mientras el grupo crecía en fama, en dinero y en impacto, dentro de Ozzy algo se quebraba lentamente. Cada aplauso que recibía parecía alejarlo más de sí mismo. El escenario lo proyectaba como un dios del caos, pero en su interior seguía siendo ese niño perdido en medio del ruido. Las giras eran interminables. Los hoteles se transformaban en cárceles de lujo. Las habitaciones eran refugios de excesos y silencios prolongados. La banda vivía al borde. Ensayaban poco, tocaban mucho, dormían mal, y Ozzy comenzó a depender cada vez más de las sustancias para sostenerse en pie. Alcohol, cocaína, pastillas, cualquier cosa que lo desconectara, aunque fuera por unas horas, del peso de su propia existencia. Mientras los discos seguían saliendo y rompiendo récords, Sabbath Bloody Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy, la cohesión del grupo se desintegraba. Los egos crecían, las tensiones se acumulaban y los ensayos se transformaban en discusiones. Ozzy llegaba tarde o no llegaba, olvidaba letras, se perdía en los escenarios. La banda se frustraba, pero él ya no podía detenerse, porque sabía que si se detenía, se derrumbaba. El éxito no le trajo alivio, le trajo vértigo. Ozzy había llegado a la cima de la música pesada y no encontraba aire para respirar. En cada concierto gritaba con furia versos sobre muerte, demonios y desesperanza.
y nadie se preguntaba si estaba hablando de él mismo. Sus compañeros intentaron controlarlo, intentaron hablarle, convencerlo, incluso protegerlo. Pero Ozzy no necesitaba un manager, necesitaba ayuda, de la verdadera, y nadie en ese entorno sabía cómo ofrecérsela. No había terapeutas ni contención emocional, solo representantes preocupados por las fechas de la próxima gira. Fue durante ese periodo que su vínculo con Robert Plant se hizo más humano. Se encontraban ocasionalmente en camarines, eventos, entrevistas. No hablaban de música, hablaban de estar rotos, de lo que nadie decía en los escenarios, de cómo era mirar a miles de personas mientras tu vida personal se caía a pedazos. En esos breves intercambios, Plant entendía que Ozzy no era el monstruo que todos describían. Era un hombre intentando no desaparecer. En 1977, Ozzy colapsó. Dejó temporalmente la banda. Dijo que quería probar algo diferente, pero en realidad solo quería dejar de sentir. Su breve intento de carrera en solitario no prosperó, y regresó, como un hijo pródigo confundido, al caos que conocía. Pero nada volvió a ser igual. Los resentimientos habían crecido, las relaciones estaban quebradas. Tony Iommi, guitarrista y cerebro musical del grupo, ya no confiaba en él. La comunicación entre ellos era mínima, y aunque siguieron grabando juntos, todo parecía forzado. El brillo se había ido. Lo que antes era fuego creativo ahora era ceniza emocional. En 1979, tras años de conflictos, la decisión llegó. Ozzy fue expulsado de Black Sabbath. La banda lo culpaba por su adicción, por su inestabilidad, por el deterioro del grupo. Y aunque esa decisión fue tomada en conjunto, el vacío que dejó no fue fácil de llenar. Ozzy se hundió, literalmente. Pasó meses encerrado en una habitación de hotel, sin luz, sin compañía, sin rumbo. La figura pública seguía viva en los medios, pero él estaba al borde de desaparecer. El rugido había sido silenciado, el escenario cerrado. Por primera vez en años, Ozzy estaba completamente solo. Fue Sharon Arden quien lo rescató de ese pozo. Lo empujó a salir, a cantar de nuevo, a reconstruirse. Pero ese proceso no fue rápido ni fácil. El daño era profundo, el dolor crónico, y la fama seguía ahí, como una sombra exigente. Robert Plant, desde la distancia, lo observaba con una mezcla de tristeza y admiración, porque sabía que Ozzy era más fuerte de lo que parecía, pero también más frágil de lo que todos suponían. Sabía que esa voz, que parecía invencible, venía de una garganta llena de cicatrices. En una entrevista posterior, Plant lo resumiría así: mientras muchos lo señalaban como una caricatura, yo lo veía como un sobreviviente, un hombre que gritaba para no ahogarse. Y eso, para mí, siempre fue real. El capítulo de Black Sabbath había terminado para Ozzy, pero no su historia. Lo que vendría después sería aún más intenso, más desgarrador, más revelador, porque fuera de la banda que lo vio nacer, Ozzy no desapareció, renació. Fue Sharon Arden quien lo impulsó a salir del abismo. Hija de Don Arden, manager de Sabbath, ella había visto su descenso, pero también vislumbraba un talento aún vivo, atrapado bajo capas de autodestrucción. Le ofreció estructura, apoyo, una oportunidad, y Ozzy, aferrado a su última posibilidad de redención, aceptó. Así nació su primer proyecto como solista, Blizzard of Ozz. Era 1980 y el mundo del rock no sabía qué esperar. Muchos pensaban que, sin Sabbath, Ozzy sería un fracaso, pero el disco sorprendió a todos. Era potente, melódico, oscuro, con una energía cruda y auténtica. Canciones como Crazy Train y Mr. Crowley se convirtieron en himnos instantáneos. La voz seguía intacta, pero había algo más. Ahora Ozzy escribía desde su propio infierno, sin filtros,
sin intermediarios. Randy Rhoads fue parte clave de ese renacer. El joven guitarrista con formación clásica y técnica impecable trajo un sonido nuevo que mezclaba el metal con virtuosismo. Juntos crearon una química explosiva. Randy entendía la locura creativa de Ozzy, y Ozzy admiraba la precisión y sensibilidad de Randy. Por primera vez en años, Ozzy no solo tenía un colaborador, tenía un hermano del alma. Pero la tragedia no tardó en golpear. En 1982, durante una parada en Florida, en medio de la gira de Diary of a Madman, Randy Rhoads murió en un accidente aéreo absurdo y brutal. El piloto, bajo efectos de cocaína, estrelló el avión durante una broma temeraria. Ozzy fue testigo. Estaba ahí, vio el humo, escuchó los gritos. El impacto fue devastador. Una parte de mí murió ese día, dijo años después. El tour se canceló. La banda se desmoronó por momentos. Ozzy cayó de nuevo en el abismo. Alcohol, depresión, silencio. Pero una vez más, volvió a levantarse. Porque por muy autodestructivo que fuera, siempre tenía una razón para seguir cantando. Y esa razón era el escenario, el público, la música. Era su único refugio, su terapia, su catarsis. Durante esos años, su imagen pública se convirtió en un fenómeno. Ozzy era impredecible, escandaloso, bizarro. Mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto, se enfrentó a la prensa, desafió la moral tradicional. Para muchos era una caricatura, para otros un ídolo, pero muy pocos entendían que detrás de cada acto había una historia, una herida, una necesidad de provocar para seguir sintiendo algo. Los tabloides lo llamaban satánico, mal ejemplo, peligro público. Pero lo cierto es que Ozzy nunca quiso ser un modelo a seguir, solo quería sobrevivir. Y para eso, a veces había que gritar más fuerte que el juicio ajeno. En su vida personal, el caos seguía presente. Problemas con la ley, internaciones, peleas con Sharon, peleas consigo mismo. Pero también hubo momentos de ternura, de conexión, con sus hijos, con su esposa, con su público. Ozzy era un hombre que no sabía amar sin herirse, pero que amaba intensamente. Fue durante esta etapa que Robert Plant volvió a acercarse, ya no desde la admiración, sino desde la preocupación real. Lo visitó en algunos shows, lo llamó, le escribió, no para decirle qué hacer, sino para recordarle quién era. Plant lo respetaba como artista, pero sobre todo lo quería como persona. Sabía que Ozzy era mucho más que los titulares, era un alma en guerra. En una conversación privada, Plant le dijo algo que quedó grabado. La fama te dio un micrófono, pero no te enseñó a hablarte a ti mismo. Ozzy no respondió. Solo lo abrazó, en silencio, porque aunque nunca lo admitiría, se sentía profundamente solo. A pesar de todo, los discos seguían saliendo. Bark at the Moon, The Ultimate Sin, No Rest for the Wicked, algunos con más éxito que otros, pero todos llevaban su huella emocional. Cada álbum era un testimonio de que seguía vivo, que todavía tenía algo que decir, algo que gritar. Ozzy construyó un imperio desde el caos, creó un estilo propio, su voz, su estética, su forma de habitar el escenario. Y aunque muchos no lo notaron, en medio del espectáculo siempre dejaba una pista de lo que realmente sentía. No buscaba comprensión, solo autenticidad. Vivía rápido, sin filtros, como si supiera que cada día podía ser el último. Porque lo sabía, porque ya había perdido demasiado, porque su relación con la vida siempre fue frágil. Y aún así, ahí estaba, solo, sin frenos, pero de pie. A medida que pasaban los años, la figura de Ozzy Osbourne se transformó en algo más que un ícono del rock. Se convirtió en un mito, un símbolo de excesos, de oscuridad, de locura sin freno. Para muchos era un monstruo, un provocador sin límites, un ídolo tóxico que influencia negativamente a toda una generación. Pero lo que nadie se preguntaba era lo más obvio. ¿Quién era realmente Ozzy cuando las luces se apagaban? Durante décadas, los medios lo retrataban como una amenaza. Se le acusó de glorificar el satanismo, de inducir al suicidio, de pervertir a la juventud. Padres alarmados, políticos indignados, periodistas ávidos de escándalos.
El objetivo era uno solo: reducir a Ozzy a una caricatura sin matices. Pero en casa, en privado, él era otra persona. Un ser humano complejo, contradictorio, profundamente sensible. El monstruo era solo una máscara, y debajo de ella había un hombre herido, agotado y a veces desesperado. Lo que nadie vio fue su reacción íntima. No fue indiferencia, fue culpa, angustia, horror. Ozzy pasaba noches en vela, preguntándose si había fallado como artista, como ser humano. Esa canción, que en realidad hablaba de los peligros del alcoholismo, fue malinterpretada por completo. Pero el juicio social no escucha explicaciones, solo busca culpables. En paralelo, surgían testimonios silenciosos que mostraban otro lado de él. Gente del equipo técnico, músicos, asistentes, incluso fanáticos, contaban historias de un Ozzy generoso, gracioso, empático. El tipo que se quitaba su chaqueta para dársela a un Rory temblando de frío, que escuchaba con atención los problemas de sus músicos, que lloraba en silencio tras bambalinas luego de una presentación especialmente emotiva. Robert Plant, una de las pocas personas que lo conocía sin máscara, fue testigo de esas contradicciones. Lo veía sobre el escenario, desatado, caótico, y luego, en el backstage, era el primero en preguntar cómo estabas, si habías comido, si necesitabas algo. Recordaría más adelante. Plant siempre intuyó que Ozzy vivía con una culpa invisible, que cada grito era una forma de pedir perdón sin usar palabras. Aún así, el personaje que el mundo conocía era el otro, el de las locuras, como cuando mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto en Iowa. Ozzy pensaba que era de goma. Cuando se dio cuenta que era real, corrió al hospital para vacunarse contra la rabia. La historia se volvió leyenda, y la leyenda se volvió una losa. Desde entonces, cualquier intento de mostrar sensibilidad era desestimado. Tú no puedes ser frágil, eres Ozzy, decían, como si el apodo hubiera devorado a la persona. Pero dentro de su casa las cosas eran distintas. Aunque su matrimonio con Sharon estuvo lleno de altibajos, también fue su ancla. Con sus hijos, Ozzy era un padre amoroso, aunque desbordado por sus propios demonios. Les escribía cartas cuando estaba de gira, les dejaba mensajes de voz antes de dormir. Y aunque muchas veces falló, siempre intentó volver a empezar. Era torpe, sí, pero no ausente, no indiferente. También comenzó a mostrar señales de desgaste. Años de abuso pasaban factura. La salud mental y física comenzaban a deteriorarse. Temblores, pérdidas de memoria, episodios depresivos. Pero él se negaba a detenerse, porque sabía que si bajaba el ritmo, el silencio lo alcanzaría. Y ese silencio le daba más miedo que cualquier enfermedad. En medio de este deterioro, Ozzy comenzó a involucrarse en causas sociales. Apoyó campañas de concientización sobre salud mental. Habló abiertamente sobre sus adicciones. Donó a hospitales infantiles. Se expresó contra guerras injustas. Pero los medios apenas cubrían eso. No era escandaloso. No vendía titulares. No encajaba con el personaje. Robert Plant fue una de las pocas personas que usó su propia voz para hablar de ese otro Ozzy. En una entrevista de 1996 dijo: "A veces siento que Ozzy carga con más peso del que debería. La gente olvida que debajo del maquillaje y el ruido hay un ser humano real, que también sufre, que también duda, que también ama". Estas palabras no fueron populares, pero eran verdad. Y lo más trágico es que tuvieron que pasar muchos años para que más personas comenzaran a decir lo mismo. Para que otros músicos, colaboradores, amigos e incluso antiguos detractores confesaran que la imagen que tenían de él era incompleta. Ozzy no era un santo, pero tampoco era el demonio que muchos necesitaban que fuera. Era un hombre dañado, con una capacidad inmensa de amar, pero también de autodestruirse. Un artista cuya sensibilidad se disfrazó de locura para poder sobrevivir en un mundo que nunca supo qué hacer con ella. El monstruo que todos odiaban era en realidad una persona que pedía ser entendida. A gritos, con guitarras distorsionadas, con sangre en la voz, con miedo en el pecho. Ozzy Osbourne siempre supo que estaba corriendo contra el tiempo. Durante décadas vivió al límite, desafiando la lógica, la medicina y las estadísticas. Muchos pensaron que no llegaría a los 40, pero lo hizo.
y siguió, como si la vida, pese a todo, aún no estuviera lista para soltarlo. Pero el cuerpo tiene memoria, y el suyo llevaba años gritando. A principios de los 2000, Ozzy ya no podía disimular su deterioro físico. Los temblores comenzaron a ser evidentes, primero leves, luego incapacitantes. Las entrevistas se volvieron más difíciles, las giras exhaustivas. Su voz seguía siendo única, pero su cuerpo pedía descanso. Aún así, no paraba. No sabía cómo hacerlo. Para Ozzy, parar era desaparecer. Y desaparecer era morirse en vida. Durante un tiempo, atribuyó los temblores al abuso de sustancias, años de alcohol, drogas, medicación. Pero en 2003, la verdad salió a la luz. Ozzy fue diagnosticado con una forma hereditaria de la enfermedad de Parkinson. La noticia no se hizo pública de inmediato. Tardó años en hablarlo abiertamente. No por vergüenza, sino porque aún estaba procesando el golpe. El Parkinson no me está matando, diría después. Solo me está enseñando a vivir más lento. Pero para un hombre que había vivido como una tormenta, aprender a caminar despacio era en sí mismo una batalla. A pesar del diagnóstico, siguió grabando, presentándose, viajando. En 2019 anunció su última gira mundial, No More Tours 2. El nombre era un guiño a su eterna costumbre de anunciar despedidas y luego volver. Pero esta vez algo era distinto. Se lo veía más frágil, más introspectivo, como si, por fin, estuviera listo para dejar de luchar contra el tiempo y empezar a despedirse. En 2020, mientras el mundo se detenía por la pandemia, Ozzy también se detuvo. Por primera vez en años, pasó largos periodos en casa, rodeado de su familia. Fueron meses duros, pero también significativos. Cocinaba con Sharon, escuchaba música con sus hijos, leía, recordaba y, de vez en cuando, lloraba en silencio. En esos días de encierro, Robert Plant lo llamó con más frecuencia. No hablaban de música, hablaban de los hijos, de los miedos, de las cosas que no alcanzaron a hacer. Plant, que también había pasado por pérdidas, sabía que ese tipo de conversaciones eran necesarias, no para sanar, sino para no morir en silencio. En 2023, Ozzy anunció que cancelaba definitivamente la gira. No podía más. Cada movimiento le costaba un mundo. Los médicos fueron claros. Seguir de gira podía matarlo. Y esta vez escuchó. No fue fácil. Decir adiós a los escenarios era como cerrar una parte esencial de sí mismo. Pero lo hizo con dignidad. Sus últimas apariciones fueron más íntimas. Un mini show desde casa, una colaboración en un documental, una entrevista con lágrimas en los ojos donde dijo: "No me arrepiento de mi vida, solo me arrepiento de no haberme perdonado antes". La enfermedad avanzó rápido. Parkinson, deterioro pulmonar, dolor crónico. Ozzy ya no era Ozzy, al menos no el que el mundo recordaba. Caminaba poco, hablaba con esfuerzo, pero curiosamente en medio de esa fragilidad, se hizo más fuerte. Empezó a dejar mensajes para sus hijos, grabaciones, cartas. Quería que recordaran al hombre, no al personaje. Plant lo visitó en sus últimos meses. Se abrazaron sin decir mucho. No necesitamos hablar, ya lo dijimos todo con miradas, contaría Robert tiempo después. Fue en una de esas visitas donde Plant supo que el final estaba cerca. Lo sintió en el ambiente, en la forma en que Ozzy lo apretó por última vez. El 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne murió en su casa de Buckinghamshire, rodeado de su familia. Tenía 76 años. Había sobrevivido a todo: adicciones, accidentes, enfermedades, críticas, juicios, pero no al tiempo. Nadie lo hace. Su muerte no fue una sorpresa, pero sí fue un impacto, porque, de alguna manera, todos pensábamos que él era inmortal. Los homenajes no tardaron en llegar. Artistas de todo el mundo, desde Metallica hasta Paul McCartney, se volcaron a redes, entrevistas, conciertos tributo. Pero el mensaje más inesperado y más profundo vino de Robert Plant. Ese mismo día Plant publicó una foto de ambos, en blanco y negro, abrazados, riendo, sin maquillaje, sin escenario, solo dos amigos, y el texto decía: "Buen viaje, Ozzy, lo hiciste todo, lo diste todo, ahora por fin, descansa, y gracias por enseñarnos a no rendirnos". Fue entonces cuando el mundo entendió que detrás del ídolo
del ícono, del escándalo. Había un hombre que había amado, sufrido y sobrevivido con una intensidad que muy pocos podrían soportar. Un guerrero cansado, una leyenda vulnerable, un monstruo, sí, pero con corazón. Y quizás en esa batalla final no fue la enfermedad quien ganó. Fue Ozzy, porque al final se fue en paz, no como el príncipe de las tinieblas, sino como John, el niño que nadie entendía, el hombre que todos, por fin, comenzaron a comprender. Ozzy Osbourne no solo fue un artista, fue una contradicción viviente, un alma rota que encontró en el caos una forma de expresión, un niño que creció entre abusos, pobreza y silencio, y que convirtió esa oscuridad en una voz que millones no solo escucharon, sino que sintieron en lo más profundo. Durante décadas, su imagen pública fue la de un demonio sin freno. Pero detrás del maquillaje, del rugido, de los excesos, había un hombre que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo. Un lugar donde no tuviera que gritar para que lo escucharan, donde no tuviera que fingir fuerza para no quebrarse, donde pudiera simplemente ser. Ozzy fue muchas cosas. Ícono del metal, padre, marido, sobreviviente, pero sobre todo fue humano. En un mundo que aplaude la perfección, él mostró sus defectos con crudeza, cayó 1000 veces y 1000 veces se levantó, no porque fuera invencible, sino porque sabía que si se detenía, la oscuridad lo tragaría. Su historia no es solo musical, es profundamente emocional. Es la historia de alguien que fue juzgado, incomprendido, odiado y amado con la misma intensidad, que se convirtió en espejo para miles que también se sentían perdidos, rechazados, rotos, y que al verlo sobrevivir, supieron que ellos también podían hacerlo. El vínculo con Robert Plant fue uno de los pocos hilos que lo ataron a tierra. No fue una amistad pública ni espectacular, fue silenciosa, íntima, real. Plant entendió a Ozzy de una forma que pocos pudieron, porque ambos venían del mismo barro. Ambos sabían lo que era que la música te salvara, y también lo que era que la fama te destruyera. La muerte de Ozzy dejó un vacío enorme, pero también dejó un legado distinto, no solo por su aporte al heavy metal, ni por su estilo irrepetible, sino por haber sido un testimonio vivo de lo que significa resistir, de lo que implica vivir con dolor y aún así levantarse a cantar, de lo valioso que es atreverse a ser uno mismo, incluso cuando el mundo insiste en convertirte en algo que no sos. Y al final, quizás lo más revelador, no fue lo que cantó, sino lo que cayó. Las historias que se quedaron en sus ojos, las batallas que nadie vio, las lágrimas que solo Robert Plant supo interpretar. Porque más allá del escándalo y la gloria, Ozzy fue, ante todo, una persona buscando amor, buscando paz, buscando perdón. Hoy su voz sigue sonando, en discos, en documentales, en memorias. Pero más allá del sonido, queda su presencia, su fuerza, su fragilidad, su legado como alguien que no vivió para agradar, sino para ser libre. Y quizás, solo quizás, esa fue su verdadera revolución. Ozzy Osbourne no fue solo un ídolo del rock, fue un sobreviviente, un hombre frágil detrás del rugido, alguien que convirtió su dolor en arte y su caos en legado. Su historia no es solo para fans del metal, sino para cualquiera que alguna vez haya sentido que no encajaba. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que necesite saber que incluso en la oscuridad se puede encontrar luz, porque como Ozzy, todos llevamos un poco de tormenta y también la fuerza para superarla.